Hola amigos, la comunicación con Dios siempre va a depender de nuestra actitud. Claro, porque Él siempre nos busca y siempre nos escucha. Solo nos corresponde a nosotros dar el primer paso. Antiguamente, Dios se comunicaba de manera directa mediante el santuario terrenal, el cual es figura de uno idéntico que está en el cielo. Hoy se sigue comunicando con nosotros, pero de otra manera. Los invito a comunicarse con Dios junto al pastor Joel Sandoval, estudiando algo más sobre el gran santuario del cielo. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Bienvenidos, queridos amigos, a este tiempo de paz, en donde queremos compartir la palabra de Dios, abrir las Santas Escrituras y tan solo en unos minutos permitir que Dios pueda hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, y como consecuencia que muchos conceptos bíblicos también puedan quedar esclarecidos, que puedan ser no solamente un aprendizaje, sino que nos motive con fundamento bíblico poder tomar aquellas decisiones importantes para nuestra vida. Le invitamos entonces a que pueda tener su Biblia, a que estemos atentos, que podamos tal vez anotar, subrayar aquellos textos que durante toda esta serie temática acerca del santuario, sin duda alguna nos van a ayudar para ver algo que hay mucho más allá, un trasfondo mucho más grande que nos muestra el santuario terrenal, que es, por supuesto, esta realidad de Cristo Jesús en el santuario celestial, intercediendo por usted y por mí. Le invito entonces a que podamos orar y comenzar este tiempo de paz. Querido Dios y Padre, te damos gracias porque podemos abrir tu palabra y no solamente estudiar, sino que dejarnos impresionar por el Espíritu Santo, el cual queremos que nos hable a nuestra mente, a nuestro corazón, para tomar aquellas decisiones de vida eterna. Bendice a nuestros amigos, sus familias, a cada persona que está en sintonía a través de este programa. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queremos entonces comenzar este programa, este capítulo, hablando acerca de un versículo de la Biblia que se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 5, versículo 48. Y es un gran desafío entenderlo. Y una vez que lo entendamos, es un tremendo, aún más mayor desafío el poder practicarlo. La palabra de Dios en Mateo 5, 48 dice: «Sed pues perfecto como vuestro Padre celestial es perfecto». ¿Podemos ser perfectos o santos como Dios? Si Jesús lo pidió, si Jesús en el Sermón del Monte dijo: «Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto», ¿será entonces que hay posibilidad humana para llegar a ser perfectos como Dios o santos como Dios? El santuario terrenal, cuando fue diseñado, tenía uno de los propósitos, porque podemos hablar del santuario con propósito para expiar o perdonar, para mostrar la redención y salvación, pero también cuando hablamos de la justificación o de la salvación, va de la mano con la santificación. Sed perfectos, ser santos, era el propósito que Cristo Jesús quería demostrar y que nosotros a través del santuario podemos también complementar aquel pedido que Cristo Jesús nos hizo. ¿Difícil? ¿Imposible tal vez ser perfectos como Dios? ¿O será que hay un significado especial? Porque cuando tomamos las palabras literales, ¿quién puede ser perfecto? Ya la palabra perfección para el ser humano es imposible de cumplir. Y aún más, compararnos o llegar al punto de llegar a ser perfectos como Dios
¿Será que es posible? ¿O será que Jesús estaba ocupando una hipérbole literaria, una exageración para pedirnos algo? Nunca Cristo Jesús nos pediría algo que no fuésemos capaces de cumplir. Él está dispuesto a ayudarnos, a orientarnos, a dejarnos su palabra, un mensaje bíblico para realmente comprender en qué consiste la santidad y la perfección que Dios quiere para nosotros. Vamos entonces a abrir la palabra de Dios y vamos a descubrir entonces cómo las Escrituras nos muestran este desafío, especialmente a través del santuario, de que Dios quiere que nosotros seamos santos, como Él es santo. Dios es santo. Por lo tanto, toda la santidad viene de Él. La palabra santidad tiene una connotación doble. Si bien habla de perfección, de impecabilidad, cuando hablamos de Dios, entonces Dios es santo, perfecto, es puro. Pero cuando la palabra santidad la queremos aplicar y utilizar para la raza humana, para usted y para mí, entonces nosotros por el momento, hasta que Cristo venga y seamos glorificados, no podemos obtener ese contexto de santidad. Pero las palabras originales que hablan acerca de la santidad demandada para el ser humano, para usted y para mí, están en un contexto de lo que es la naturaleza pecaminosa del ser humano. Por lo tanto, hay grados de santidad. Y vamos a ver que el santuario nos muestra esta graduación o gradualidad de la santidad. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Él espera que la santidad que nos está pidiendo sea la de mayor grado, la más semejante a Él. Entonces, el santuario nos muestra esta gradualidad de la santidad. Por ejemplo, la división del santuario ya nos está mostrando incluso los nombres. El patio o atrio, luego venía el lugar santo y luego el nombre del apartado, el apartamento más pequeño se llamaba lugar santísimo. Es decir, ya el santuario nos está mostrando que mientras más cerca de la presencia de Dios que estaba manifestada en el arca del pacto, en el lugar santísimo, entonces mientras más cerca de la presencia de Dios, más santo o santísimo es estos grados de santidad. Por lo tanto, también el santuario terrenal reflejaba en los materiales de construcción la santidad a Jehová. Las vestiduras del sacerdote y del sumo sacerdote también reflejaban esta santidad. No todos los sacerdotes vestían igual. El sumo sacerdote tenía algunos privilegios, incluso en sus vestiduras. Por lo tanto, ¿por qué? Porque el sumo sacerdote ministraba ante la presencia de Dios en el arca una vez al año en el lugar santísimo. Mientras más cerca de la presencia de Dios, entonces mayor santidad. A tal punto que el gorro, el sombrero que usaba el sumo sacerdote tenía una placa de oro que decía santidad a Jehová. Interesante que esto ya nos está mostrando una aplicación práctica para nuestra vida. Hoy en día, en nuestra vida espiritual también pueden haber grados de santidad. Si bien Cristo Jesús estaba hablando de ser perfectos, ser santos como Dios, significa entonces que hay una meta que alcanzar, hay un propósito y un objetivo al cual llegar. Y queridos amigos, hay grados de santidad según también dice la palabra de Dios. El apóstol Pedro, en la primera carta que Pedro escribe a las iglesias, en el capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 14 al versículo 16, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Miren qué interesante, no solamente Jesús, no solamente a través del santuario, sino que incluso también el apóstol Pedro, cuando escribe una carta, él está diciendo, si bien Cristo nuestro Señor es santo, así también nosotros debemos andar en santidad en toda nuestra manera de vivir.
La santidad, queridos amigos, se ve reflejada y tiene que ocurrir en los actos cotidianos de nuestra vida. La santidad tiene que reflejar el que soy apartado. Y precisamente uno de los significados de la palabra santidad es apartado. Y hemos visto que cuando eran apartados los sacerdotes, ellos tenían que pasar por un proceso expiatorio de purificación también para ser apartados para un uso, para una función en el santuario de santidad. Por lo tanto, junto con el apóstol Pedro, el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 2, señala: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Esta instrucción siempre nosotros recordamos que fue dada al pueblo de Israel. Pero no es solamente para una nación y para un pueblo, la demanda de santidad. El santuario reflejaba esa santidad, porque va de la mano la santidad junto con la salvación. Queridos amigos, por lo tanto, aquí vemos que si está en el Nuevo Testamento, es también un pedido, incluso del mismo Señor Jesús, para cada uno de nosotros, que nuestra vida sea una vida de santidad. Ahora, inevitablemente entonces la pregunta es: ¿cómo puedo ser santo? ¿Cómo tú puedes ser santo? ¿Cómo yo puedo ser santo? Lamentablemente tal vez hay un concepto errado con respecto cuando alguien dice esta persona es santo. Por lo general la persona cree que para que alguien pueda llegar a ser santo tiene que morir, cuando la Biblia dice que los muertos nada saben. Ningún ser humano es capaz de llegar a un estado de impecabilidad, de perfección. Pero cuando Cristo habló de ser perfectos, o el apóstol Pedro, el libro de Levítico, nos menciona que Cristo quiere que nosotros seamos santos como Él es santo, está hablando de... Vamos a la Biblia. Dejemos que la Biblia nos hable. Bueno, el Levítico capítulo 19 está hablando de cómo vivir en un relacionamiento con Dios y con nuestro prójimo. Así, por ejemplo, ser santo es vivir de acuerdo con los principios de Dios. Por eso en la palabra de Dios se nos amonesta y se nos incentiva. Ser santo como Dios es santo. En otras palabras, es vivir mi vida de acuerdo a los principios de Dios. Y fíjate que los principios de Dios están resumidos, o la ley de Dios está resumido de la siguiente manera. En el versículo 18 del libro de Levítico 19 dice: amar al prójimo como a ti mismo. Esto Jesús lo volvió a repetir en el capítulo 22 de Mateo, versículo 37. También aparece en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, en donde dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y estas palabras estarán en tu corazón. Por lo tanto, aquí vemos que el principio de vida, de estilo de vida, los principios de Dios están normados, están dirigidos por el amor a Dios con todo nuestro corazón, pero también el amor a nuestro prójimo. Otro de los textos que también habla acerca de eso es el que estamos leyendo en Levítico capítulo 19. ¿Y por qué nos centramos en Levítico 19 y no en Deuteronomio 6 o en Mateo 22? Incluso hay otro texto que habla de que Dios, tú crees en Dios, Dios es amor. Dice la palabra ahí en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8. Hay muchos textos que hablan acerca del amor a Dios y del amor al prójimo. ¿Pero por qué Levítico? Porque en Levítico está conectado con lo que era la realidad del santuario terrenal. El santuario terrenal reflejaba este pedido de Dios, no solo para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad y para ti y para mí. Seamos santos, vivamos en santidad. Que nuestros principios, nuestra vida esté de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y esos principios son: ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús reconoce que el amor a Dios y al prójimo es el principio básico de la santa ley de Dios. Y cuando nosotros revisamos y analizamos la ley de Dios que estaba ahí en Éxodo capítulo 20 y después de ser escritas con el dedo de Dios fue puesta dentro del arca en el santuario, entonces vemos que hay una conexión entre el santuario que demanda santidad. El santuario refleja salvación y demanda santidad.
Dentro de esta santidad dentro del arca estaba la ley de Dios. Y la ley de Dios habla del carácter y del amor de Dios. Los primeros mandamientos, los primeros 4 mandamientos tienen relación con el amor para con Dios. Y los últimos 6 mandamientos tienen que ver con el amor que nosotros debiéramos tener con el prójimo. Esto fue resumido, como decíamos, en Deuteronomio capítulo 6, en Levítico capítulo 19 y en Mateo capítulo 22, en donde dice, ama a Dios, pero también ama a tu prójimo. Nunca Cristo Jesús quiso decir los verdaderos mandamientos o el mayor mandamiento excluyendo y borrando los 10 mandamientos es ama a Dios y a tu prójimo. No, lo que Cristo no estaba excluyendo los 10 mandamientos, sino que estaba resumiendo la ley de Dios que estaba contenida en la antigüedad dentro del arca en el lugar santísimo. Es decir, el santuario me muestra que mientras más cerca del lugar santísimo a la presencia de Dios, yo puedo obtener salvación, expiación, pero también encuentro la demanda de Dios de santidad. Y curioso, porque en esta demanda de santidad, en el mismo lugar donde se hace expiación, es el lugar donde está la ley de Dios. Y la santidad, vivir los principios de Dios, tienen que estar de acuerdo a la ley de Dios. Salvación, obediencia. Salvación, respuesta de amor. Dios me salva. Y en respuesta de amor a Dios y a mi prójimo, entonces yo voy a actuar y a vivir de acuerdo a la santidad que Dios desea para mi vida. ¿Cómo puedo ser santo entonces? Amando a Dios, siendo agradecido a Dios y amando a mi prójimo. Porque voy a estar reflejando la ley de Dios y por supuesto también guardando la ley de Dios. En el libro de Juan, Cristo Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, entonces guardaréis los mandamientos que tienen relación con el amor a Dios, pero también con el amor al prójimo. Por lo tanto, al llegar más cerca de Dios, nos volvemos más amables y por lo tanto más santos. Y nos asemejamos a Dios y vivimos en una vida que refleja el amor y el carácter de Dios. A eso Cristo Jesús se refería. El ser perfectos tiene que ver con el amor a Dios y al prójimo. La santidad a Jehová tiene que ver con el amor a Dios y con el amor al prójimo. Por lo tanto, ¿cómo consigo amor y por consiguiente más santificación? Al recibir a Cristo como nuestra ofrenda pacífica, al recibir a Cristo como nuestra ofrenda por la expiación de nuestros pecados, entonces Dios derrama el Espíritu Santo en nuestro corazón. Es así que la Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo puedo tener más amor a Dios? Entonces viene Dios y como es nuestro sacrificio, entonces Él derrama sobre nosotros el Espíritu Santo. Es interesante que en la antigüedad, cuando el pueblo de Dios hizo un pacto con Él, Dios mandó al sumo sacerdote que derramara la sangre del pacto sobre el pueblo y sobre la ley del pacto. Es interesante que aquí vemos que Cristo Jesús quiere derramar su amor para que vivamos en mayor santidad y lo hace a través del Espíritu Santo. Y cuando Cristo ascendió a los cielos y presentó su vida como una ofrenda en el santuario celestial, fue derramado el Espíritu Santo en esta tierra. Por lo tanto, a través del derramamiento del Espíritu Santo es que podemos obtener mayor amor para vivir en santidad a Jehová. El capítulo 13, versículo 8 de Romanos señala y dice que el amor real es la base de la obediencia. Obediencia a Dios es una dádiva de gracia recibida por la fe. Y así dice el texto bíblico, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Cristo no vino a cambiar la ley, ni decir que la gracia está por sobre la ley, sino que el Señor dice, hay que cumplir la ley de Dios. Hay que vivir en santidad, pero no es obligación. No es que Dios viene a imponer, ni ninguna religión que observa las Escrituras están diciendo nosotros tenemos que guardar la ley por un imperativo.
sino que es consecuencia al Espíritu Santo que ha sido derramado y que nos derrama y nos da ese amor para con Dios, para poder apreciar el sacrificio de Cristo Jesús como la ofrenda perfecta, para darnos cuenta de que por gratitud yo debo obedecer. Llega el momento cuando los niños, los jóvenes maduran y se dan cuenta que haber obedecido a los padres y seguir obedeciéndolos a ellos es un acto de amor. Tal vez no lo comprendemos cuando somos pequeños. Encontramos que nuestros padres son injustos, que no nos dan permisos para salir, etc. Tal vez obedecemos, pero estamos obligados. Y qué importante es la persona del Espíritu Santo para poder comprender la razón por la cual nosotros debemos obedecer a Dios. Y toda persona que está dispuesta a obedecer a Dios, entonces, por lo tanto, es un reflejo del amor a Dios. Y todo aquel que ama a Dios es capaz de vivir en santidad su vida para Dios. La palabra santidad entonces no tiene que ver con impecabilidad. La palabra santidad y la demanda de Dios para cada uno de nosotros es poder amarlo y por amor permitir que el Espíritu Santo vaya corrigiendo aquellos hábitos, vaya arreglando nuestra vida, vaya permitiendo con su poder, dándonos la fuerza, el poder del cielo para cambiar aquellos hábitos que ofenden a Dios y que están en contra de la ley de Dios y que juntos podamos observar la ley como consecuencia al amor de Dios. Por lo tanto, queridos amigos, así es la fe viva, la cual se manifiesta en amor. La fe viva se manifiesta en amor y por ende se manifiesta la fe en obras, en actos, en hábitos. Es así como Gálatas capítulo 5, versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La santidad no significa que tú tienes que hacer cosas para salvarte, sino que todo lo que hacemos, lo hacemos porque ya reconocemos que Cristo Jesús nos ha salvado. En esta hora yo te quiero invitar para que juntos en oración podamos pedirle a Dios, su Espíritu Santo, que pueda ser derramado en tu vida, en tu corazón, para que podamos amar más a Dios, pero también amar a nuestro prójimo, incluso llegar a amar a nuestros enemigos. Porque esa es la forma de poder reflejar la vida de Cristo Jesús en nuestro corazón. Es la forma de cada día, hasta que Cristo venga y seamos glorificados, llegar o vivir una vida de santidad hasta que seamos transformados de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor Jesús. Querido Dios y Padre, en esta hora pedimos que tú nos bendigas. Pedimos, Señor, que a través así del santuario nos mostraba que podamos estar en esta hora cada vez más cerca tuyo. Y al momento de llegar cada vez más cerca de ti, a tu presencia, que podamos, Señor, ser impresionados por el Espíritu Santo y que Él nos capacite y nos ayude a vivir una vida que refleje amor a ti, amor a nuestro prójimo y nuestra fe se vea reflejada en nuestros actos, en nuestras obras. Bendícenos, Señor, ayúdanos, bendice a nuestros amigos, a sus familias, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que este tema haya sido de tu agrado y que te ayude a conocer más del infinito amor y misericordia de Dios. Hoy tenemos un material exclusivo para ti. Se trata de la revista de Daniel, una guía de estudio que te ayudará a entender las profecías del tiempo del fin y a prepararte para los últimos eventos de la historia. Puedes obtenerla gratuitamente llamándonos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a esperanza@nuevotiempo.org. Gracias por acompañarnos. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de Esperanza. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica del Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales.
Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo.